Buenas noches. ¿Es cierto todo esto que estoy mencionando? Que aparece en Buenas redes noches. sociales y que justamente generan toda una corriente de opinión contraria a la vacuna. En primer lugar hay que señalar lo siguiente, ¿no? La vacuna es un medicamento milagroso, porque con una sola aplicación o dos o tres aplicaciones puedes evitar una enfermedad que probablemente le puede dar a una persona sana, pero con la vacuna se evita esa enfermedad de por vida. Ya. Sin embargo, aquí de lo que se trata de conversar es que las vacunas tienen que ser certificadas, seguras y eficaces. ¿Por qué? Porque aplicas a una población sana. Y obviamente, si tú colocas a una persona sana, tú no quieres que se enferme. Tú lo que quieres es que se mantengan sanas. Y ahí viene la enorme discusión. Si hay vacunas que se aplican y generan algún riesgo, es indudable que la población discute y dice, ¿por qué si estamos sanos, por qué me van a colocar una vacuna que de repente no me va a hacer bien? Y aquí yo quisiera señalar algunos aspectos. Las vacunas tienen muchos años de investigación y cada vez mejoran en su seguridad y en su eficacia. El caso lamentable que tenemos en el país, por ejemplo, por los casos de difteria, por una negligencia en el tema de la vacunación infantil y también los adultos, tenemos ahora 2 muertos y 3 ya diagnosticados con difteria, simplemente con la demostración ahí palpable, científica, de que la falta de vacunas trae esas consecuencias. Ya, pero en el caso del coronavirus, no hay que hacer una extrapolación tan mecánica con el coronavirus, porque el coronavirus es una vacuna que recién está en experimentación. No se sabe si llegaremos finalmente a tener una vacuna certificada, segura y eficaz. No nos olvidemos que tenemos un virus como el VIH o el SIDA desde el año 1983 y a 2020 todavía no tenemos vacuna. Y se han investigado y se han intentado una serie de vacunas para esto y no ha habido resultados favorables. ya, pero doctor Cuba, ¿cómo lidiar, que es lo que a mí particularmente me preocupa, con una corriente de opinión que comienza a surgir en redes sociales, con videos que se vuelven virales, con sujetos inescrupulosos, sin mayor dato, sin mayor base científica, que salen y dicen, no permitan la vacuna porque la vacuna contra el COVID te va a generar cáncer? Porque esa es parte de la nueva orden mundial, diezmar a la población para que solamente queden los más fuertes. Porque con la vacuna lo que te quieren hacer es matarte. No permita que te vacunen porque si no te vas a volver estéril. Y son videos que se vuelven virales y que la gente lo comparte, te mandan al WhatsApp, te mandan al inbox de Messenger, lo comparten en sus redes sociales y lo dan como una verdad absoluta. ¿Cómo lidias con ese panorama? Mire, los antivacunas existen y han existido siempre. Es un grupo mundial, pero no solamente de antivacunas. Hay gente también que lucha contra los medicamentos contra el cáncer. Hay gente que cree que con zumo de limón, con zumo de chirimoya, se curan las enfermedades. Eso es parte de la medicina. Siempre ocurre eso con todos los tratamientos que hay en medicina. El problema está que en el tema de la vacuna siempre genera mayor impacto, porque es una política muy altamente, una política de salud, una política pública que tiene muy buenos resultados, pero que sin embargo también detrás hay una guerra comercial. Y ahí en esta guerra comercial se genera una serie de mensajes que a veces pueden traer serios problemas para la adhesión de la vacuna. Por ejemplo, lo más importante que se puede esperar es que una vacuna sea certificada, segura, eficaz y de calidad. Y evidentemente, las vacunas, como cualquier otro medicamento, también tienen efectos secundarios en determinado momento. No es que hay una vacuna inocua. Hay una vacuna que evita la enfermedad,
el costo-beneficio, digamos, de evitar una enfermedad es mayor. Sin embargo, hay efectos, por eso existe, cuando se vacunan, toda una vigilancia sanitaria que se llaman los ESAVI, o los eventos supuestamente atribuidos a vacunas, con la finalidad de resolverlos. A pesar de todas esas vicisitudes, a pesar de que inclusive en países como los Estados Unidos hay fondos del Estado para poder resarcir a aquellas personas que en determinado momento puedan tener algún evento atribuido a la vacuna, eso no lo tenemos en el Perú, por ejemplo. Sin embargo, sigue siendo la mejor estrategia de prevención que tiene el mundo. La vacuna ha salvado vidas. Es una gran cosa tener vacunas y hay que darle todo el impulso a las vacunas. Sin embargo, hay que ser cuidadosos. Pues no por el hecho de endiosar a la vacuna, vamos a pasar gato por liebre. Claro, hay vacunas y vacunas. Claro, eso sí queda bastante claro. Y en ese caso, muy importante, es en el caso, por ejemplo, hoy del coronavirus. Todavía son vacunas que están en ensayos clínicos, en experimentación, están en fase 3. Es probable que dure por lo menos, como ha pedido el propio laboratorio, por ejemplo, que ya está en ensayos clínicos en el Perú, ha pedido 16 meses para concluir el proceso de ensayo fase 3. Eso significaría que en ningún caso tendríamos vacunas en el Perú antes del segundo semestre del año 2022, para tener vacunas que hayan concluido los estudios completos. Claro, y determinar cuánto tiempo te genera la inmunidad en el caso de esa enfermedad de COVID-19. Otras preguntas que hay ahora que de responder, porque el virus, como es nuevo, se está investigando recién. Ahora hay problemas que no se sabe si la inmunidad que genera el virus natural, es de por vida o es inmunidad solamente corta, de 1 año, 2 años, 3 años, no se conoce eso. O solamente meses. No se conoce cuál va a ser la inmunidad de la vacuna. Tampoco se puede hacer, porque la inmunidad de la vacuna teóricamente va a ser similar a la inmunidad natural. Ya, doctor Cuba. Tampoco sabemos cuánto tiempo. Ya, doctor Cuba, entrando ya al contexto del COVID-19, partamos por la ley que justamente se pretende aprobar en el Congreso de la República, en la cual mencionan, entre otras cosas, el acceso a la vacuna de forma universal, pero también obligatoria. ¿Puede mediante una ley el Congreso ordenar o obligar a todos los peruanos o el sistema político catalogar como obligatoria el suministro, la recepción de una vacuna por parte de un ciudadano para prevenir una enfermedad o para combatirla? ¿Nos pueden decir, por ley, estás obligado a recibir la vacuna? ¿Puede ser eso viable? Mire, primero le voy a decir lo que ocurre en el país hoy día. En el Perú hay 3 grupos de vacunas. Hay un grupo de vacunas que son obligatorias. ¿Ya? Hay un grupo de vacunas que son para las poblaciones de riesgo, como por ejemplo para los trabajadores de salud, para las trabajadoras sexuales, etcétera. Y hay un grupo de vacunas que son voluntarias. Es decir, por ejemplo, si usted vive en Lima y aquí no hay fiebre amarilla, ¿no es cierto? Usted se va a ir a la selva o se va al extranjero, a Brasil, y le exigen la vacuna para esos viajes, o usted mismo se protege porque va a ir a esas zonas donde hay fiebre amarilla. Esos 3 grupos de vacunas conviven en el país, es decir, las obligatorias. ¿Ya? ¿Y por qué son obligatorias y por qué tendrían que ser obligatorias? Para empezar, una vacuna es obligatoria porque necesitas proteger a toda la población como política pública. Y si no proteges tú a más del 90% de la población, tú no estás seguro que esa enfermedad pueda salir porque tienes que lograr una inmunidad de rebaño seria y consistente. Y en este caso, los que se contagian, a su vez, hacen la enfermedad y son también contagiosos para terceros. En consecuencia, si una persona se niega a vacunar, va a contagiar a otros. Ya. Tú puedes decir, yo soy libre, yo no me voy a vacunar. Sí, pues, pero tu libertad le va a causar perjuicio a un tercero. Y por más antivacuna, que sea, si te vas a la selva, te vas a una zona indígena, te vas a Brasil o te quieres ir a África, necesitas la vacuna antiamarílica contra la fiebre amarilla. Por más antivacuna que seas, sí o sí tienes que ponértela. Exacto. Por eso le decía
En esos casos, y ahí viene el tema de la obligatoriedad, en el Perú no hay ningún inconveniente porque el primer derecho que tiene el ser humano es a la vida y a la salud. En consecuencia, los demás derechos de yo soy libre, la libertad, que mi derecho a la comunicación, etcétera, son derechos importantes, pero están están debajo de la vida y la salud. Tal es así que el gobierno, cuando ha decretado en emergencia sanitaria, por la salud, nos ha quitado a todos los ciudadanos, nos ha puesto la cuarentena, ¿Sí? el toque de queda, la viabilidad de los domicilios, nos ha quitado la libertad de libre tránsito en el país, nos ha levantado el secreto de la geolocalización de los celulares, etcétera. ¿Por qué? Porque el derecho a la vida y a la salud es el primer derecho que está estatuido en la Constitución. En consecuencia, del punto de vista legal, sí se puede colocar vacuna obligatoria. O sea, pero acá de quién depende calificar como obligatoria la vacuna contra el COVID. Viene la segunda pregunta. Ese tema de quién corresponde calificar y de a qué grupo va a entrar, ejemplo, va a ser obligatorio, va a ser por grupo de riesgo o va a ser voluntaria, eso depende al gobierno y al Ministerio de Salud, que es el que ejecuta la política pública. Ya. El problema del coronavirus que se discute hoy día tiene dos aristas, por eso es que se discute mucho. La primera de ellas es que es todavía una vacuna que está en fase 3 de ensayo clínico, fase 3 de experimentación, todavía no ha concluido. Y lo que ha pedido el presidente Vizcarra con un proyecto de ley que ha presentado al Congreso de la República es que le autoricen que las vacunas y medicamentos para la pandemia que están todavía en fase 3 de investigación, de experimentación, se les otorga el registro sanitario. Eso significa que haya la posibilidad de distribuir y usar en la población. El segundo tema que se discute es si esa vacuna, que todavía está en fase de ensayo clínico de investigación, debe ser voluntaria o debe ser obligatoria. Y claro, tú no puedes obligar a la población a que una vacuna que todavía está en una fase de ensayo clínico de experimentación, que sea obligatorio. Por eso es que la propia ministra de Salud ha aclarado que esa vacuna sería voluntaria, es decir, no va a ser obligatoria, va a ser voluntaria en el momento que se aplique y se le va a explicar todos los riesgos que corre esa vacuna. Pero eso es un proyecto de ley que todavía el Congreso de la República no lo ha aprobado. Ya, pero doctor Cuba. Dos temas que he planteado. Ya. ¿Algún momento, podría la vacuna contra el COVID ser una vacuna dentro del grupo de las obligatorias? Tan obligatorias como, por ejemplo, cuando nace tu hijo, nace tu hija, o nosotros nacemos, a nuestros papás le dieron nuestra cartilla de vacunación. Y con esa cartilla de vacunación tienen que ponerte la pentavalente, tienen que ponerte contra la neumococo, contra la influenza, tu dosis de refuerzo cada cierto tiempo, y tienes una cartilla de cronograma de vacunas que tienes que ponértela. Y que el papá no dice, no, yo no quiero cuando llegas y yo no quiero que le pongas contra esta, sí quiero que la pongas contra esta vacuna. No, tú sabes que son vacunas obligatorias, es tu cartilla de vacunación como papá y como hijo que en su momento fuiste. ¿Algún momento esta vacuna contra el COVID podría terminar siendo parte de ese grupo de vacunas obligatorias? Ese tema de discusión se daría después que la vacuna haya concluido la experimentación científica, sea una vacuna certificada, segura y eficaz, y en ese momento, tomando en cuenta el riesgo de la población, podría ponerse eso en discusión, o podría no, o ser simplemente para el grupo de riesgo, o podría ser voluntarias condicionadas, como es en el caso que voy a salir de viaje y te pone la vacuna. ¿Ya? Eso no lo podemos saber del día de hoy por varios motivos. Te voy a dar solamente algunos motivos, una pincelada chica. Un motivo es que todavía no sabemos si hay virus mutantes. Es decir, si ahora el virus pero después puede aparecer el hermanito o puede ser el primito. Entonces no sabemos si puede aparecer mutaciones. Eso se está todavía en investigación y hay algunas posibilidades de que eso ocurra. Sí. Segundo, no sabemos todavía si la inmunidad que da el virus es por mucho tiempo
o se va a tener que vacunar todos los años, o cada 2 años, o cada 3 años, o cada 10 años. Eso tampoco sabemos. Tercero, no sabemos todavía qué población es la que se va a inmunizar, porque si ya tienes tú a más del 70% de la población que ya le ha dado el COVID-19 y esta gente ha hecho ya lo que se llama la inmunidad de rebaño, ya no necesita la vacuna, ya tiene anticuerpos neutralizantes y ya no necesita la vacuna, salvo que la vacuna dé mayor nivel de inmunidad que la vacuna, que la enfermedad natural. Y por otro lado, tampoco sabemos el día de hoy cuál es la inmunidad de rebaño. Si es como ha sido en Iquitos, 75% de la población en julio y de la ciudad de Iquitos, en que ya la enfermedad en Iquitos prácticamente ha desaparecido en la ciudad. Los casos que llegan son del interior de Loreto. En consecuencia, ¿es esa la inmunidad de rebaño? ¿O de repente es 80%? ¿O de repente es 60%? ¿O 50%? Esos temas todavía no se conocen. En consecuencia, todavía hay mucho por estudiar en el tema del COVID y sobre todo en el tema de la vacuna. Todavía hay mucho que estudiar en eso. En el tema de la vacuna, para terminar el tema de COVID-19, para entrar con el tema de la difteria, lo que se conoce, por ejemplo, es una posible mutación del virus en bisones de Dinamarca, tanto así que van a sacrificar 15 millones de ejemplares de bisones, y este país es el primer productor mundial en pieles de esos animales, y que aparentemente la mutación del virus del COVID-19 en estos bisones ha generado que, por ejemplo, sería una transmisión en 12 personas, que si esto se termina propagando mucho más, cualquier vacuna que en este momento se encuentre en fase experimental en humanos va a ser básicamente inservible, doctor Cova. No va a servir. Exacto. Y encima a eso agrégale que existe todavía la posibilidad de la reinfección. Gente que ya le dio el COVID y que le vuelva a dar. Entonces, todos esos temas todavía están en discusión. Yo le comentaba al comienzo que desde el año 1983 que tenemos el SIDA en el mundo, hasta hoy, que es el año ya 2020, ¿no es cierto?, todavía no hay vacuna. Y nosotros queremos, con todo el entusiasmo del mundo, en menos de 9 meses, 10 meses, tener vacunas. Es obvio que los miles de científicos que hay en el mundo que investigan ahora el coronavirus es una jornada nunca antes vista. Algo que extraordinario, que todo el mundo está colaborando en estos estudios. Sin embargo, el optimismo es bueno, pero también hay que ser realistas. En consecuencia, yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando se hacen estos debates que generalmente generan al final miedo. Por ejemplo, los antivacunas van a existir siempre, pero hay un grupo también que señala que no se le debe otorgar el registro sanitario a las vacunas que todavía están en ensayo clínico. ¿Ya? Por lo tanto, que el Congreso rechace el proyecto de ley del Ejecutivo. Para la compra anticipada, o para el pago anticipado de las vacunas. No, eso es para que le otorguen el registro sanitario a la vacuna que está todavía en fase 3 de investigación, sí, es cierto, de ensayo clínico, y se pueda distribuir y usar en la población. Ya, pero doctor, el Congreso debe decir no. Ya, doctor, Y otros que dicen que no sea obligatoria sino voluntaria. Ya. Se han formado 3 grandes grupos de discusión en los foros, que es un debate muy, muy encarnizado. Ya, doctor, antes que el tiempo me gane, entremos al tema difteria. Yo antivacuna, yo que no estoy a favor de la vacuna porque creo que la vacuna va a probar que va a generar que mi hija se vuelva estéril o a mí me va a generar un problema cancerígeno. Yo puedo decir, no voy a vacunarme contra la difteria. Este fin de semana en la campaña de vacunación que está impulsando el Ministerio de Salud o en el barrido que está haciendo el MINSA en zonas específicas donde se han detectado ciertos casos? Bueno, la verdad que no debería oponerse, no existe motivo para oponerse. Es una vacuna segura que ya tiene muchos años, aprobada y comprobada. Además sería hacerle un daño no vacunarse. Además que legalmente tampoco podría hacerlo, porque es una vacuna obligatoria. Pero al margen de que sea obligatoria, más bien yo creo que aquí hay que apelar a la conciencia de la población. Esta es una vacuna necesaria. Más bien la crítica que le hemos hecho al Ministerio de Salud, y que yo concretamente le he hecho al Ministerio de Salud, ha sido cómo es posible que haya descuidado la vacunación.
hemos llegado a tener 41% de la vacunación cuando ya debíamos estar en más del 70%, y en caso concreto de la difteria en 21%. Eso no debería haber ocurrido. Esa es una negligencia terrible. Eso es lo que deberíamos criticar y más bien aprovechar que se vacuna a la población y de una vez colocar la difteria, tétanos y la tos convulsiva, que es la triple, o la doble, que es la difteria y el tétanos, pero de una vez, porque la población, ya tenemos los casos y hemos visto que 2 han sido mortales. Lamentable, una niña de 5 años y una mujer de 69 años. Y ojo, peligroso, porque una es en la Victoria y la otra es en San Martín de Porres. O sea que eso es más peligroso que si fuera todo en la Victoria. Eso significa que el foco está caminando por Lima. Y de repente mañana pasado nos aparece otro en Lima Sur. Y ahí sería terrible. Por eso es que es muy importante las medidas que se han tomado y que esperamos que el día 7 y 8 sea un éxito esta jornada de vacunación y el próximo mes la siguiente dosis y así sucesivamente, porque tenemos que recuperar el espacio que ha perdido esta mala conducción de la pandemia que ha tenido el país, esta deplorable conducción de la pandemia que ha tenido el país y mejorar la jornada de vacunación. Yo creo que aquí tenemos que hacer todos causa común. Yo felicito y lo felicito a usted como periodista que está tratando este tema con total amplitud, de tal manera que la gente sepa que se puede evitar la difteria, que la difteria es una enfermedad que mata y mata más que el COVID, y por lo tanto que es importante que se vacune. Claro, que la gente no pueda poner un muro delante de sí misma atribuyendo ciertos temores que no sé si exactamente usted me podría decir para terminar, doctor Cuba, si hay alguna prueba científica, algún de repente trabajo de observación que se haya hecho en la ciencia médica en la cual se determine que ciertas vacunas genera cáncer o vuelve estéril a las personas, que es básicamente los principales argumentos que utilizan aquellos grupos que se oponen a cualquier tipo de vacuna. Mire, aquí no hay absolutismo en la ciencia médica. Una vacuna, un medicamento, siempre se está vigilando. Se llama la farmacovigilancia. Siempre hay riesgos en todos los medicamentos. La pregunta que uno tiene que hacerse es si los riesgos son superiores a los beneficios o los beneficios superiores a los riesgos. Eso es importantísimo. Y en el caso vacunas, está demostrado que la vacuna tiene más beneficios que los riesgos. Sin embargo, siempre con las vacunas que están todavía en experimentación y en ensayos clínicos, siempre uno hay que ser cuidadoso. Es decir, siempre tener paciencia, hacer lo posible porque esas vacunas nuevas pasen todas las pruebas de seguridad que existan y de calidad, de tal manera que cuando lleguen al ciudadano no reporten efectos secundarios. Yo sí quiero criticar enfáticamente a aquellos que critican sin ser de la especialidad, sin tener las pruebas suficientes, simplemente por generar caos en la población, y eso no está bien. Sí hay que ser vigilantes, que las vacunas sean de calidad. Hay que protestar si uno protesta por la calidad de la vacuna, por la seguridad de la vacuna, pero de una manera contra las vacunas. Claro que sí. Doctor Cuba, muchas gracias por la comunicación compartida, por ese tiempo y la explicación médica científica que nos ha compartido. Muy agradecido y un saludo a todo el país.